El monstruo de la casa de los gatos, de Daniel Garro. Capítulo número 1. El misterio de Finca 8. Hace muchos años, mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes, mucho antes de que existieran los videojuegos, y antes incluso de que existieran los carritos a control remoto, había un pequeño pueblo al pie de las montañas llamado Finca 8. Era tan pequeño que ni siquiera tenía su iglesia, ni su parque al frente de ella, y estaba formado solo por unas cuantas calles paralelas idénticas y una escuela apenas un poco más grande que una casa. Era tan pequeño que ni se habían molestado en ponerle un nombre de verdad, y se había quedado con la indicación de Finca 8 que usaba el ingeniero del gobierno en su tabla para no confundirse con otras fincas donde iban a construir otros pueblitos iguales. Para llegar a Finca 8, en aquella época, era necesario salir de la ciudad en automóvil y recorrer por más de media hora la carretera que trepa hacia las montañas. Después de subir y bajar un par de colinas, donde solo había unas cuantas casitas de madera y una vieja lechería, era preciso atravesar un pequeño puente de hierro, desde el cual se podía ver todavía el esqueleto de un automóvil que se había salido del camino años atrás y que seguía incrustado hasta la mitad en la orilla del río. Después del puente ya no había casitas, solo un bosque frondoso y oscuro cortado en línea recta por la carretera. Los árboles de este bosque tenían un follaje tan tupido y redondo que parecían coliflores gigantes. Todas las casas de Finca 8 habían sido construidas por el gobierno al mismo tiempo y eran exactamente iguales, así como iguales eran también sus calles, pero había una de estas que se distinguía por tener plantados varios árboles de limón, y era conocida entonces como la calle de los limones. En una de las últimas casas de esta calle vivía un niño de 8 años que se llamaba Gabriel, junto con su mamá Ruth y su abuela Esther. Gabriel había tenido polio cuando era un poco más pequeño y por eso estaba casi siempre sentado. No podía correr, ni brincar, ni agacharse, ni gatear. Solo podía arrastrarse o caminar a poquitos con una andadera o agarrado de su mamá con las dos manos. Pasaba mucho tiempo jugando solo, escuchando música en el tocadiscos de la abuela Esther y leyendo montones de libros y revistas. Era muy inteligente y estudioso. Leía mejor que sus compañeros de escuela y escribía pequeñas historias en un cuaderno, pero tenía pocos amigos. Su mamá, Ruth, siempre había tratado de que Gabriel hiciera amigos. Lo sacaba de paseo o lo llevaba al río los domingos, cuando la gente iba a bañarse en la poza. Pero Gabriel prefería leer un libro que siempre andaba en su mochila que jugar o conversar con los demás. De cualquier forma, no podía correr ni jugar fútbol con los otros chicos. Entonces su mamá hablaba con las vecinas para que éstas llevaran a sus hijos a la casa y jugaran con Gabriel. Pero esto no daba los resultados que ella quería, pues Gabriel y sus visitantes se consideraban aburridos mutuamente. Después de algún tiempo, solo unos cuantos muchachos habían hecho amistad con Gabriel y seguían yendo a su casa sin que sus mamás los obligaran, porque tenían gustos parecidos por los libros, los cuentos de terror y las tiras cómicas. Improvisaban un teatro con cobijas y montaban obras con muñecos de plástico o títeres hechos con calcetines. Gabriel escribía los pequeños guiones de estas obras y sus amigos después se encargaban de ponerlos en escena y hacerlos añicos a punta de chistes y ocurrencias. Gabriel siempre comenzaba a protestar porque ellos no seguían el guión, pero al final terminaba riendo a carcajadas. Uno de estos pocos amigos de Gabriel se llamaba o se hacía llamar Richard Stewart
Era un gordito avispado y mañoso que se les tiraba de detective y se dedicaba a investigar casos en la escuela y en las casas de los vecinos, por lo que tenía fama de soplón y metiche. Pero a Gabriel le encantaba conversar con él porque leía mucho, sabía muchas cosas y contaba historias increíbles. Varios de los chismes y ocurrencias de Richard Stewart serían convertidos en cuentos de Gabriel. Pues estos dos amigos tenían su misterio favorito, quizás por ser el más difícil de investigar, el misterio de la única casa que existía allí desde mucho antes de que el gobierno construyera el pueblo. Se trataba de una mansión antigua y enorme que estaba al final de la calle de los Limones, en los linderos de ese gran bosque de árboles debajo de los cuales siempre había oscuridad. La enorme casa tenía un alto muro de cemento que no dejaba ver la fachada, pero por encima de él se podía ver parte del segundo piso y un techo de tejas grises, cafés y negras. Sus ventanas siempre estaban cerradas y en las noches tan solo se asomaban algunos resplandores muy tenues, como los de una candela. No se sabía mucho de la gente que vivía en esta casa porque nunca hablaban con nadie, ni visitaban a los vecinos para tomar café, ni salían a caminar los domingos. En ella habitaba un muchacho de unos 12 años, llamado Byron, cuya familia vivía allí desde hacía generaciones y al parecer tenían mucho dinero, pues había empleados y automóviles de lujo en la casa. A las horas de ir o volver de la escuela, el enorme portón de hierro que había en el muro se abría para dejar salir un largo y elegante vehículo negro. Algunas veces, al pasar junto a los otros niños, se podía ver por las ventanas medio abiertas del automóvil el rostro pálido y siempre serio de Byron. Y así es como se sabía que existía Byron. El misterioso muchacho iba a una escuela privada en la ciudad y a sus papás nunca se les podía ver. No se sabía en qué trabajaban ni por qué parecían tener tanto dinero. Tampoco se veía a los empleados de la casa, excepto cuando el portón se abría para dejar salir o entrar el automóvil. ¿Y cómo es que saben que él se llama Byron si la gente de esa casa nunca habla con nadie? Cuestionaba Gabriel cierto día mientras jugaba cartas con Richard Stewart, el cual respondió: ¿Quién sabe? Los vecinos dicen que otro vecino dijo, que otro vecino dijo, y al final nadie sabe quién lo dijo primero. Tal vez ni siquiera se llama así. En la casa vive una vieja que no se sabe si es una sirvienta o la mamá o la abuela, pero todos dicen que es bruja, pero igual nadie sabe por qué dicen que es bruja. No obstante, sí había unos habitantes de la vieja casona que siempre se dejaban ver andando sobre el techo y el muro a todas horas, y en especial durante las noches. Los montones de gatos que parecían vivir en ella, gatos de todos los colores, desde blancos y algodonosos hasta negros de mala suerte, con grandes ojos verdes o amarillos que brillaban en la oscuridad. Por eso todos los vecinos la conocían como la casa de los gatos. Desde la ventana del dormitorio de Gabriel se podía ver el puente, el muro y las ventanas del segundo piso de la antigua y enorme casona. Gabriel la miraba intrigado y pensaba que tal vez Byron había tenido polio también y por eso nunca salía a jugar. Pero al menos a Gabriel lo sacaban de la casa a recibir el sol. A Byron ni eso. Gabriel tenía esos pocos amigos que llegaban a jugar con él a su casa. Byron ni eso. Y la mamá y la abuela de Gabriel salían a visitar a los vecinos y tomar café. Los papás de Byron ni eso. Además, como muchos niños de su edad,
Sobre todo en esa época, sin aparatos que los atontaran antes de tiempo, Gabriel tenía un amigo imaginario que se llamaba Capitán Houdini. No podríamos decir cómo o qué era el Capitán Houdini, porque solo Gabriel podía verlo. Pero debía de ser alguien muy agradable y divertido porque Gabriel podía jugar todo el día con él sin aburrirse. Además, hablaban de todo, incluso de cosas que Gabriel no se animaba a hablar con su mamá Ruth, ni con la abuela Esther, ni con el mismísimo Richard Stewart. Por ejemplo, en una ocasión, Gabriel le contaba al capitán Houdini algo que muy poca gente sabía. Mi abuela Esther en realidad no es mi abuela, es mi bisabuela. Mi abuela se llamaba Miriam y se murió antes de que yo naciera. Pero como a mí me costaba decir bisabuela, la abuela Esther me dijo que le dijera abuela. Por eso es que mi mamá y yo le decimos abuela. Y por eso es que mi mamá se ve tan joven y la abuela Esther se ve tan mayor. Creo que tiene como 100 años. El capitán Houdini preguntó qué le había pasado a la abuela Miriam y Gabriel respondió: Mi mamá y la abuela Esther dicen que se enfermó y se murió, porque antes la medicina no estaba tan avanzada y que la gente se moría muy fácil. Dicen que hace años yo ya me hubiera muerto. Pero alguien en la escuela me dijo que su mamá le dijo que a mi abuela Miriam la mataron. Sí, porque ellas vivían en otro país donde había guerra y solo mi mamá y la abuela Esther se salvaron. El capitán Houdini le preguntó a Gabriel si creía que eso era cierto. No sé, pero tal vez sea cierto porque yo no tengo más abuelas, ni abuelos, ni tíos, ni primos, solo ellas dos. No sé por qué no me dicen la verdad. El capitán Houdini dijo que tal vez no querían hacerlo sentir mal. Pues me hace sentir mal que me mientan. Yo no soy tonto. El capitán Houdini le prometió que él nunca iba a mentirle. Yo sé, respondió Gabriel con una sonrisa. Luego miró por su ventana hacia el final de la calle, donde se alzaba la oscura mole de la casa de los gatos. Gabriel se preguntó si Byron también tendría a alguien como el capitán Houdini para hablar y jugar. Si queréis saber qué pasa con la misteriosa casa de los gatos, podéis adquirir el libro de Daniel Garro en librerías o hacer el pedido al número 506 88 90 23 78, al correo electrónico garro8300@gmail.com o en el sitio web www.clubdelibros.net. El monstruo de la casa de los gatos, de Daniel Garro. Capítulo número 1. El misterio de Finca 8. Hace muchos años, mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes, mucho antes de que existieran los videojuegos y antes incluso de que existieran los carritos a control remoto, había un pequeño pueblo al pie de las montañas llamado Finca 8. Era tan pequeño que ni siquiera tenía su iglesia, ni su parque al frente de ella, y estaba formado solo por unas cuantas calles paralelas idénticas y una escuela apenas un poco más grande que una casa. Era tan pequeño que ni se habían molestado en ponerle un nombre de verdad, y se había quedado con la indicación de Finca 8 que usaba el ingeniero del gobierno en su tabla para no confundirse con otras fincas donde iban a construir otros pueblitos iguales. Para llegar a Finca 8, en aquella época, era necesario salir de la ciudad en automóvil y recorrer por más de media hora la carretera que trepa hacia las montañas. Después de subir y bajar un par de colinas, donde solo había unas cuantas casitas de madera y una vieja lechería, era preciso atravesar un pequeño puente de hierro, desde el cual se podía ver todavía el esqueleto de un automóvil que se había salido del camino años atrás.
y que seguía incrustado hasta la mitad en la orilla del río. Después del puente ya no había casitas, solo un